¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar de la reforma judicial, hablar del paro judicial, de todo lo que están generando, representando, la disputa, por supuesto, que hay de fondo cuando estamos discutiendo este tipo de tópicos, nos lleva, por supuesto, a buscar la mirada experta de una de las voces más interesantes y más profundas de esta generación, mi querida abogada Vanessa Romero, a quien saludo con muchísimo gusto. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Encanta, como siempre, estar contigo y tu auditorio. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué lectura le das, qué dimensión le das a toda esta polémica que se ha venido generando en torno a la reforma judicial y al derivado, que es el paro de los trabajadores? ¿Qué lectura le das tú de qué dimensiones estamos hablando? Qué pregunta tan difícil me haces, porque creo que eso es precisamente lo que vamos a tener que calibrar tanto como usuarios del sistema de justicia, como personas que están pues, en el debate público, personas que disfrutan del debate público, personas que consumen noticias. Vamos a tener que calibrar qué tan grande, qué tan impactante va a ser la reforma judicial que, pues, asumo, piensas como yo, es inminente o así lo han manifestado tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum y pues el Poder Legislativo. Vamos a tener que calibrar qué tanto nos cambia el país, qué tanto nos cambia el sistema de justicia. Yo creo que ni lo uno ni lo otro va a ser cierto, vaya, ni se nos va a acabar la democracia, yo lo digo abiertamente. A mí no me gusta la reforma de elección de jueces y magistrados por voto popular, sí me gusta por lo que hacen los ministros, pero tampoco creo que nos vaya a terminar la democracia. En el peor de los escenarios terminamos igual que como estamos. Y te digo ni lo uno ni lo otro porque tampoco creo que nos vaya a solucionar el problema de justicia. Lo que creo que está solucionando, perdón, lo que creo que está sucediendo hoy con el paro del Poder Judicial Federal y algunos poderes locales es más bien que le están subiendo el costo a Andrés Manuel López Obrador, a Claudia Sheinbaum con esta reforma, porque como ya vimos, se están encendiendo alertas en términos corporativos, económicos, mediáticos, pues acabamos de ver este anuncio de Ken Salazar señalando, por cierto, contrario a todos los avisos que había dado en el pasado reciente Estados Unidos en torno a la reforma judicial, ahora Ken Salazar señala que podría poner en riesgo por primera vez nuestra fluida relación comercial. En términos estrictamente jurídicos, lo que te puedo comentar es esta reforma judicial no afecta ningún aspecto del tema, que en términos formales es verdad que lo que quiere Estados Unidos y Canadá es tener certezas en sus inversiones, transparencia en cómo se va a resolver los casos en términos jurisdiccionales, transparencia y certeza con la que yo no creo que al día de hoy tampoco cuente. Ese último punto que mencionas, esta semana vimos también a este banco Morgan Stanley, vimos a Bank of America hablar también de la reforma judicial, presionar de una u otra manera al gobierno mexicano al considerar que podrían verse afectadas sus inversiones. Como bien dices, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué para la derecha, tanto nacional como internacional, Vane, es tan importante el poder judicial? ¿Por qué es tanto la necesidad de controlar ese poder judicial? Yo no sé si los caricaturizaría de ese modo. Es verdad que el Poder Judicial es tremendamente relevante, pues, vaya, no quiero decir novedad, obviamente es importante en términos de justicia, es muy importante para efectos de las inversiones porque en función del riesgo de tu capital, pues tú calculas cuánto vas a invertir, si lo inviertes o no, cuál es la tasa de interés que le vas a aplicar al riesgo, vaya, sí, es importante que los inversionistas conozcan el riesgo, no sé si el riesgo es la palabra, pero cuáles serán los obstáculos que tendrán que superar para poder llegar a una resolución que les sea favorable en juicio. Entonces, lo que te diría es, para ellos es muy desconocido lo que está sucediendo, de hecho para todos es desconocido, nosotros no tenemos evidencia comparable en otros países, hablamos mucho de Bolivia, hablamos mucho inclusive de Estados Unidos que también elige a sus jueces locales mediante voto popular, pero no me parece que tengamos
elementos comparables entre dos países para saber lo que va a suceder en México. Entonces, sí entiendo que la reforma judicial, porque además es una reforma agresiva, no solamente que no contemos con evidencia que va a funcionar, es una reforma agresiva, entiendo que los ponga nerviosos y de hecho eso fue lo primero que vimos después del 2 de junio tras la elección presidencial. Lo que creo que está sucediendo ahora es que se está potenciando esa, vaya, reacción natural de los mercados por el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que también hay que decirlo, un paro ilegal que asumo Norma Piña como su dirigente y encontrándose ante este callejón sin salida, está orillando a sus trabajadores a ser ellos los que den la cara, los que intenten proponer alguna solución a esto que parece una decisión inminente. ¿Por qué es ilegal, Vane? Eh, lo que ellos han manifestado es que están en paro de labores, ¿cierto? Y lo que tenemos que entender es que el Poder Judicial, perdón si empiezo a decir una sarta de obviedades, pero es para no saltarme ningún paso lógico. El Poder Judicial es una autoridad, ¿no? Es un poder autónomo del Estado, pero es una autoridad. Y como autoridad, a ellos les aplica un principio que los abogados conocemos como principio de legalidad y básicamente implica que la autoridad únicamente puede hacer aquello para lo cual está facultada, aquello para lo cual un dispositivo o una disposición legal los faculta. Es completamente lo contrario a lo que nos aplica a nosotros como ciudadanos, como individuos, que no somos una autoridad. Nosotros podemos hacer absolutamente lo que queramos, siempre y cuando no esté prohibido por una ley, no sea un delito o no sea un ilícito. Entonces, este paro de funciones del Poder Judicial debería estar previsto en alguna legislación para poder realizarlo. Ellos emiten un comunicado, una circular de suspensión de funciones. En esa suspensión de funciones, ciertamente fundan el paro que están realizando, es decir, señalan cuáles son los fundamentos legales aplicables a su paro, y ellos mencionan como artículos aplicables un capítulo específico de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es la ley, digamos, que regula su relación con el Estado. Estos artículos son los aplicables a la huelga. Entonces, ellos han sido muy listos en no llamar a lo que están haciendo huelga, pero formalmente, y así lo fundamentan, es una huelga. Esto no puede ser considerado una huelga. Vaya, este capítulo contiene 10 artículos bastante sencillos de leer. Invito al auditorio, si tienen curiosidad de verlos, me parece que empieza en el 92. Pero básicamente lo que deberíamos entender de una huelga es que es una herramienta de los trabajadores en contra del patrón por una violación general y sistemática de sus derechos. Y pues pareciera que es fácil confundirnos y pensar que el Ejecutivo o el Legislativo tiene alguna superioridad jerárquica respecto al judicial en este momento, porque en este momento de ellos depende su supervivencia, ¿no? De esta iniciativa y de la aprobación de la iniciativa. Pero en realidad es que son poderes diferentes. No existe una relación de suprasubordinación entre uno y otro. De hecho, esta propia ley a la que te hago mención señala que las relaciones laborales hacia adentro del poder judicial se dan entre jueces y sus subordinados, entre magistrados y sus subordinados, pero de ningún modo el Ejecutivo o el Legislativo, te digo, guardan la naturaleza de patrón frente al Poder Judicial. Y aún asumiendo sin conceder que así lo fuere, pues creo que nos queda bastante claro que no lo es, para entrar en paro, para entrar en huelga, existen ciertas reglas formales con las que uno tiene que cumplir. Por ejemplo, presentar el pliego petitorio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad en materia laboral, que el tribunal intente conciliar a las partes y ante la imposibilidad de conciliar a las partes, pues ya ahora sí suspendes actividades. Pero, pues bueno, sabemos que el Poder Judicial no ha cumplido con estas formalidades, ni siquiera, asumiendo que están en un error y piensan que se trata de una huelga. Pero lo grave es que el incumplimiento de estas disposiciones o el hecho de que no existe una disposición que funde el paro faculta al Estado a prescindir de los servicios de los funcionarios del Poder Judicial, pues porque básicamente están suspendiendo una actividad esencial del Estado, pues con alguna motivación, ¿no? Porque tampoco quiero ser insensible y decir que
todas estas personas son privilegiados y son jueces que han ganado muchísimo dinero. Hay muchos empleados que claramente están preocupados por el derrotero de su labor jurisdiccional. Quieren saber lo que va a pasar con sus plazas, con su indemnización, con su plaza como juez, pero ciertamente hoy están tremendamente mal asesorados o dirigidos, pues como hemos visto en recientes meses, por una dirigencia sin pies ni cabeza. Fue mucha torpeza política de Norma Piña que derivó finalmente en esta medida. Fue mucha torpeza política y no debería sorprendernos. A ver, Norma Piña no viene de una carrera política, entonces tampoco deberíamos sorprendernos porque no lo tenga. Pero sabemos que desde el principio de su presidencia, que de la Corte, que por cierto le llega medio por sorpresa, y recordarás que se filtró de último momento lo de la tesis de la ministra, no ministra Yasmín Esquivel, y entonces ella llega medio por sorpresa, se empieza a asesorar por algunos políticos que claramente tenían intenciones pues en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador y básicamente le empoderan, piensan que pueden ganar, se unen a esta mentada marea rosa, sabemos lo de las reuniones privadas con Alito, con magistrados del Tribunal Electoral, con propios ministros. Y vaya, ha sido una bola de nieve la que se le ha formado a esta señora, pero definitivamente lo más grave a mí me parece que es la exposición que ella hace en donde ofrece tener una contrapropuesta a la reforma judicial. Dice que ella va, creo citarla bien cuando dice que iba a dejar la piel por aquella institución y hoy, pues, 3 días de que se discuta en la Comisión de Puntos Constitucionales el nuevo decreto de proyecto, el proyecto de decreto de la reforma constitucional, hoy no tenemos un solo proyecto y cabe decir que invitó un montón de expertos y gastó bastantes millones. ¿Por qué? ¿Qué tanto impacto crees que tenga este paro en el día a día del mexicano y mexicana? Porque hay gente que dice no va a afectar en nada, otros dicen sí va a afectar. ¿Qué dimensión tiene ahí? El propio Poder Judicial creo que se cubrió en salud, se curó en salud, porque emitió una circular del Consejo de la Judicatura Federal señalando cuáles son las actividades esenciales que ellos no van a dejar de prestar. Por ejemplo, en materia penal, calificación de detenciones, modificación de medidas cautelares. Entonces, en realidad es que creo que el Poder Judicial se está cuidando suficiente como para seguir funcionando, pero para dar la fachada de que ya no está funcionando. Vaya, lo que te quiero transmitir es, el paro me parece que busca un impacto más mediático, y de hecho lo ha tenido en medios nacionales e internacionales, que, que en las funciones ordinarias que entrega la gente, porque además es bastante obvio. Eh, la mayoría de la gente que apoya la reforma, que por cierto es la mayoría del país, ya están tremendamente desencantados con sus funciones. Entonces pensarán, pues, una raya más al tigre. Claro. Oye, y en este punto mencionabas al inicio de esta interesante exposición que nos haces, eh, el tema de la votación directa. No estoy a favor de lo de los jueces, sino de los ministros. ¿Cuál es la diferencia en ese punto? Tú sabes que nosotros tenemos un sistema de designación de ministros bastante problemático y que de hecho ha sido cuestionado tanto por el poder político como por la academia, como por juristas en años recientes. Y básicamente cómo funciona es el presidente propone una terna al Senado y el Senado por mayoría calificada aprueba a alguien de esa terna. Sin embargo, si el Senado, como ocurrió en la última designación de la ministra Lenia Batres, si el Senado no le da la gana dar su autorización por ninguna de esas personas de la terna, el presidente manda otra terna y si otra vez el Senado no quiere autorizar a ninguna de las personas porque no le parece idóneas, entonces el presidente determina quién va a ser el ministro en términos unilaterales. De nuevo, así es como llegó la ministra Lenia Batres a la Suprema Corte. Eh, yo creo que ese es un método de selección bastante nocivo, porque además acerca mucho a los ministros al poder político, contrario a lo que ahora se dice que la elección popular los va a politizar. Hoy para ser ministro, imagínate lo importante que tienes que ser en el país para que el presidente te proponga dentro de uno de sus tres elegidos para ser ministro y después que te vote una bancada. Entonces, se la debes al presidente y después se la debes a esa bancada, a ese grupo de senadores que te apoyó. Entonces, yo
sí considero que existe un área de mejora en esa designación de los ministros. Por parte de los jueces, eh, de nuevo, yo no tengo evidencia de que la reforma de voto popular para jueces y magistrados pueda salir bien, porque no ha sucedido en otra parte del mundo comparable. Tampoco tengo evidencia de que hoy el sistema le funcione a la gente, entonces tampoco tengo un argumento material, fáctico, testimonial para decirte hoy lo que tenemos es mejor. Sin embargo, considerando que el mayor problema de nuestras personas juzgadoras, y creo que esa es la razón que subyace a la reforma, es la razón en la cabeza de Andrés Manuel López Obrador que subyace a la reforma, y es la corrupción tremenda que hoy existe en nuestros juzgadores, tanto federales como locales, como ministro. Yo creo que existía una solución que yo denomino salomónica, en donde dejábamos fuera la parte de la elección popular de jueces y magistrados y sí implementábamos esta segunda parte de la reforma que es importantísima y de la cual se habla un poco menos, y es la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte para que tengamos un órgano que de verdad sea un órgano de disciplina, de sanción, de vigilancia de los ministros, magistrados y jueces, y de ese modo podamos ir, pues, claro, en un proceso mucho más diluido, mucho más deslactosado, sacando aquellas gotitas envenenadas que tenemos en el sistema. Yo creo que es esta la razón por la cual el presidente ha propuesto esta reforma para purgar al Poder Judicial. Creo que encontró tanta corrupción en el mismo, pues lo que vemos cada semana en las mañaneras en esta sección de cero impunidad, pues se da la punta del iceberg. ¿Cuántos, de cuántos casos sabrá el presidente López Obrador? Pues tan cerca que lo tiene como su Fiscalía General de la República, en su consejero jurídico que decide purgar el Poder Judicial. Yo veo ahí una razón mucho más fácil de creer, más verosímil, más inmediata que la venganza que sus opositores le imputan como razón subyacente a la reforma. Finalmente queda Vanessa, después de la reforma judicial, ¿qué sigue? ¿Qué sigue cuando hablamos de la justicia en México? Después de la reforma judicial y si algo de optimismo necesitamos una reforma en la que ya estamos hablando finalmente y para decirlo así, esta es la primera vez que yo recuerdo en mucho tiempo en la que estamos hablando del funcionamiento de la justicia en México, de la transparencia de la función, de la rendición de cuentas. Yo no recuerdo a algún ministro, y si bien el ministro Saldívar hablaba mucho con la gente, pues no recuerdo ministros llegando al Congreso, teniendo que dialogar con la gente, tomando las calles. Entonces, por ese lado ya me parece valioso, pero regresando a tu pregunta, recordemos que en la campaña Claudia Sheinbaum ya nos prometió una reforma a la justicia local, que hay consenso entre todos los actores, que es la que se necesita, 8 de cada 10 asuntos que tienen que ver con la justicia que pues que nos importa es local y no federal, y ya había trabajado de la mano con los diálogos de la transformación, estos grandes foros que se hicieron con la gente, la mano de Arturo Saldívar, que hoy sabemos que irá a la oficina de la presidencia. Habían trabajado este gran programa nacional para las fiscalías, para las defensorías públicas locales, para policías de investigación en fiscalías, para ministerios públicos, para regular la actividad de los abogados, de los notarios públicos. Entonces nos falta mucho, pero la buena noticia, si buscamos una por estos días asiagos, es que hay un consenso general de que por ahí sigue. Mi querida Vanessa Romero, de verdad, siempre es un placer que engalanes este espacio y que nos ayudes a aprender de este tipo de temas. Te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Encantada, Jesús. Cuando necesites, aquí estaré. Un abrazo.